Hay circuitos que fueron construidos para correr. Y después está Zandvoort, un circuito metido entre las dunas de la costa neerlandesa, donde el viento, la arena y las curvas rápidas forman parte del espectáculo tanto como los propios monoplazas. Bienvenidos a la historia de la Fórmula 1, porque hoy en RPM Femenino nos vamos hasta los Países Bajos para conocer la historia de uno de los escenarios más particulares de la categoría reina. La historia comenzó mucho antes de que Max Verstappen llenara las tribunas de naranja. Las carreras ya estaban vinculadas con Zandvoort desde finales de los años 30. En 1939 se disputó una carrera sobre un circuito urbano temporal y el éxito fue suficiente para impulsar la construcción de un trazado permanente. La Segunda Guerra Mundial frenó los planes, pero finalmente el circuito quedó terminado en 1948 y el 7 de agosto de aquel año se disputó la primera carrera. El ganador fue el príncipe Vira de Siam, pero lo verdaderamente importante estaba por llegar. En 1952, el Gran Premio de los Países Bajos ingresó oficialmente al Campeonato Mundial de Fórmula 1 y Zandvoort debutó a lo grande. Alberto Ascari llevó a Ferrari hacia un contundente 1-2-3 y así comenzaba una relación entre Zandvoort y la Fórmula 1 que tendría de todo: victorias legendarias, tragedias, cambios de seguridad y carreras que quedaron grabadas para siempre. Durante los años 50 y 60, Zandvoort se convirtió en uno de los grandes desafíos del calendario. Por allí pasaron nombres como Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Alberto Ascari, Graham Hill, Jack Brabham y Jackie Stewart. Pero hubo un hombre que hizo del circuito prácticamente su territorio: Jim Clark. El escocés ganó el Gran Premio de los Países Bajos nada menos que 4 veces: 1963, 1964, 1965 y 1967. Y precisamente en 1967 pasó algo histórico. Clark ganó aquella carrera utilizando por primera vez en un Gran Premio el legendario motor Cosworth DFB V8, una pieza fundamental de la Fórmula 1 durante las décadas siguientes. Zandvoort no solamente veía historia, a veces nacía allí. Pero si algo nos enseña la historia de la Fórmula 1 es que la velocidad también tiene un precio. En 1970, Pierre Courage sufrió un accidente fatal en Zandvoort. La tragedia volvió a poner sobre la mesa una cuestión que comenzaba cada vez a ser más importante: la seguridad. Y en 1972, el Gran Premio directamente no se disputó porque el circuito no había completado a tiempo las mejoras de seguridad necesarias. Zandvoort regresó en 1973 con modificaciones en el trazado, pero aquel regreso también quedaría marcado por otra tragedia. Roger Williamson sufrió un accidente y su March quedó completamente envuelto en llamas. David Purley intentó desesperadamente rescatarlo, llegando incluso a tratar de voltear el automóvil con sus propias manos, pero no pudo salvarlo. Aquella imagen quedó como una de las escenas más dolorosas de la historia de la Fórmula 1. Zandvoort volvió a modificar sus instalaciones y las exigencias de seguridad porque la Fórmula 1 estaba cambiando. Y Zandvoort también tenía que cambiar. Y entonces llegó 1975. James Hunt, Hesketh, Ferrari, pista cambiante y una de esas carreras que parecen escritas por un guionista que se pasó de rosca. Hunt aprovechó magistralmente el cambio de condiciones del asfalto para conseguir su primera victoria en Fórmula 1 y lo hizo con Hesketh, derrotando a los grandes. El pequeño equipo británico había llegado a Zandvoort para desafiar el establishment. Y James se fue con esa victoria histórica. Eso es Zandvoort. Nunca sabes qué historia te va a regalar. Durante los siguientes años, Zandvoort continuó formando parte del calendario. Ferrari volvió a triunfar. Renault encontró allí terreno para sus máquinas. Y pilotos como Niki Lauda, Jackie Stewart, Didier Pironi escribieron sus propios capítulos. Hasta que llegó el año 1985. En aquel 25 de agosto se disputó el último Gran Premio de los Países Bajos de aquella primera etapa. El ganador, Niki Lauda. El piloto de McLaren consiguió la victoria por delante de Alain Prost. Y nadie podía imaginar que aquella sería la última carrera de la Fórmula 1 en Zandvoort durante muchísimo tiempo. Después de 1985, silencio. 36 años después, Zandvoort tuvo que reinventarse. El circuito fue modificado profundamente
y durante años continuó albergando diferentes categorías. Incluso competencias de Fórmula 3 ayudaron a mantener vivo el prestigio internacional del trazado. Por allí pasaron pilotos que posteriormente llegarían a la Fórmula 1. Y mientras tanto, la vieja pista de las dunas seguía esperando. Hasta que en 2019 llegó la noticia que parecía imposible. La Fórmula 1 volvía a Zandvoort. El regreso estaba previsto para 2020, pero apareció un pequeño problema llamado COVID-19. Así que se tuvo que esperar un año más. 36 años después de aquella victoria de Lauda, Zandvoort volvió a recibir a la Fórmula 1. Y entonces ocurrió algo que probablemente ni los organizadores de 1985 podían haberlo imaginado. Miles y miles de aficionados neerlandeses llegaron vestidos de naranja, porque ahora tenían un héroe local. Max Verstappen. El piloto de Red Bull ganó el Gran Premio de los Países Bajos de 2021. Zandvoort volvió a escuchar el himno neerlandés y las tribunas explotaron. El circuito había regresado. Para adaptarse a la Fórmula 1 moderna, Zandvoort recibió importantes modificaciones. La curva Hugenholtz fue reconstruida con un espectacular peralte y la famosa Ari Lorenick también adquirió un enorme ángulo de inclinación. El resultado fue una pista moderna, pero con alma de circuito antiguo, rápida, ondulada, estrecha, exigente y con muy poco margen para equivocarse. Verstappen volvió a ganar en 2022 y nuevamente en 2023. Pero en 2024 apareció Lando Norris para romper la hegemonía local. En 2025 Oscar Piastri consiguió la victoria y así llegamos a 2026, pero esta vez con una particularidad enorme. Será el último Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, al menos por ahora. La edición 2026 marcará la despedida del circuito del calendario de Fórmula 1 después de esta etapa moderna. Y vaya manera de cerrar un capítulo, porque estamos hablando de un circuito que vio correr a Ascari, Fangio, Clark, Stewart, Lauda, Hunt, Senna, Prost y otras tantas leyendas. Un circuito que sufrió tragedias, que tuvo que adaptarse, que quedó fuera del calendario, que esperó 36 años y que regresó convertido en uno de los grandes premios con mayor identidad del calendario moderno. Zandvoort no es solamente un circuito, es una parte de la historia de la Fórmula 1. Es el lugar donde Jim Clark hizo historia, donde James Hunt consiguió su primera victoria, donde Lauda cerró una época, donde la categoría aprendió a fuerza de tragedias que la velocidad también necesitaba ir acompañada de seguridad, y donde décadas después un país entero volvió a sentirse protagonista gracias a Max Verstappen. Porque Zandvoort nunca fue solamente una pista entre dunas. Zandvoort es memoria, velocidad, tragedia, evolución, pasión y sobre todo es esa clase de circuito que demuestra que algunos lugares pueden desaparecer del calendario, pero jamás desaparecen de la historia. Porque mientras existan circuitos con historias como Zandvoort, la Fórmula 1 siempre tendrá algo que contarnos. Y nosotras estaremos acá para recordarlo. Esto fue Historia de la Fórmula 1. Nos vemos en el próximo capítulo. Somos Ayrton, Angie, Alecita.